Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas noticias. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, y es que vamos a desentrañar uno de esos misterios que tienen a medio mundo en vilo. Si lo han adivinado por el título, vamos a hablar de Ander Cell y esa supuesta condición secreta que podría estar detrás de un posible regreso con Kerem Bürsin. Sé que para muchos de ustedes, la historia de Hande y Kerem es como una telenovela de la vida real, y entiendo perfectamente por qué. Su química en pantalla, su conexión fuera de ella, todo ha sido tan intenso y público que es imposible no estar pegados a cada pequeño detalle. Y es que seamos sinceros, cuando una pareja tan carismática y querida se separa, la esperanza de un reencuentro nunca desaparece por completo, ¿verdad? Pues bien, parece que hay rumores y de los jugosos, circulando sobre un posible regreso, y lo más intrigante es que se habla de una condición secreta. ¿Qué podría ser? ¿Será algo que cambie todo? Vamos a averiguarlo juntos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama turco, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse que ven por aquí. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido tan interesante como este. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Su relación nació en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y desde el principio, la chispa entre ellos era innegable. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y momentos que mostraban la complicidad y el amor que se profesaban. Era una de esas parejas que te hacían creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas. Sin embargo, la noticia de su separación en 2022 dejó a muchos seguidores desconsolados. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, como suele pasar en el mundo del espectáculo. Se mencionaron diferencias, ritmos de vida distintos, o simplemente que el tiempo había hecho lo suyo. Pero como les digo, el cariño de los fans por ellos como pareja era tan fuerte que muchos se negaban a aceptar la ruptura definitiva. Y es que de vez en cuando los vemos juntos en eventos, o se comentan mutuamente en redes sociales, lo que alimenta esas pequeñas esperanzas. Ahora, hablemos de los rumores que nos traen aquí. En los últimos meses, se ha intensificado el murmullo sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Y lo que ha puesto la miel en los labios a los más curiosos es la aparición de informaciones que apuntan a que no sería un regreso a la antigua usanza, sino uno condicionado a algo específico. Algo que Hande habría puesto sobre la mesa. Los detalles son escasos y las fuentes, como siempre en estos casos, son cercanas a la pareja o informantes anónimos, lo que nos obliga a tomarnos todo con cautela. Pero la narrativa que se está construyendo es fascinante. Se dice que Hande, después de haber reflexionado mucho sobre su relación y su futuro, habría decidido que si va a darle una segunda oportunidad a Kerem, esta debe ser bajo unas premisas diferentes. Y aquí es donde entra la misteriosa condición secreta. Una de las teorías que más fuerza ha cobrado es que Hande estaría buscando un compromiso más sólido y una mayor estabilidad en su relación. Y cuando hablamos de estabilidad en el mundo del espectáculo, a menudo se relaciona con decisiones de vida importantes. Se rumorea, y aquí es donde la especulación se pone intensa, que Hande estaría buscando algo más allá de una relación mediática. Podría ser una voluntad de casarse, de sentar cabeza de una forma más definitiva, o incluso de formar una familia. Imaginemos por un momento, Hande, una mujer independiente, exitosa y admirada, decide que está lista para dar un paso más allá en su vida personal. Sabe lo que quiere y si Kerem quiere volver a estar a su lado, tendrá que estar en la misma página. Esto, de ser cierto, sería un giro muy maduro y decidido por parte de Hande. No se trata de volver por nostalgia o por la presión de los fans, sino de un regreso basado en un proyecto de vida compartido y con un futuro claro. Otra vertiente de estos rumores apunta a que la condición podría estar relacionada con la gestión de su vida privada y su exposición mediática. Quizás Hande, tras la intensidad de la atención que recibieron durante su relación, busca un acuerdo para proteger más su intimidad. Es decir, un regreso que venga acompañado de un pacto para ser más reservados, para vivir su relación más alejados de los focos y de las constantes especulaciones. Esto también sería muy comprensible, dado lo agotador que puede ser tener cada paso analizado por millones de personas. Y luego está la posibilidad de que la condición sea algo completamente
T diferente a algo que solo ellos dos conocen. Quizás tenga que ver con proyectos profesionales conjuntos, con un cambio en la dinámica de su relación, o con un compromiso de apoyo mutuo en sus carreras artísticas. Lo bonito de los rumores es que nos permiten imaginar, ¿verdad? Nos dan pie a pensar en todos los escenarios posibles. Lo que sí parece claro es que si hay una voluntad de Ande de reconsiderar la relación, no es algo impulsivo. Sería una decisión meditada, con bases sólidas. Y si esto implica una condición secreta, probablemente sea algo que ella considera fundamental para que la relación funcione a largo plazo. Hay quienes especulan que Kerem podría estar también abierto a esta posibilidad, y que ambos estarían en un proceso de entendimiento. Si esto es cierto, significaría que los dos han aprendido de su pasado y están dispuestos a hacer lo necesario para que, si deciden volver, sea para quedarse y construir algo sólido. ¿Y qué hay de los fans? La comunidad de seguidores de Ande y Kerem es enorme y muy activa. Cada pequeña interacción entre ellos en redes sociales se analiza al microscopio. Las fotos que comparten por separado que podrían tener un nexo, los comentarios, los me gusta, todo se convierte en una pista potencial. Y la esperanza de un regreso es un tema recurrente en foros, grupos de fans y comentarios en redes sociales. Si la noticia de un regreso, y más aún si viene con una condición, se confirmara, sería un bombazo mediático. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Ande o Kerem, todo esto sigue siendo rumorología. El mundo del espectáculo es un torbellino de información, y a veces los rumores se magnifican o se distorsionan. Sin embargo, la persistencia de estas historias nos dice algo. Nos dice que hay un deseo, tanto por parte de los fans como quizás por los propios involucrados, de que esta historia tenga un capítulo más y uno feliz. Personalmente creo que si Ande tiene una condición, sea cual sea, refleja una madurez y un autoconocimiento impresionantes. Una mujer que sabe lo que vale y lo que necesita para ser feliz, y que no tiene miedo de comunicarlo. Y eso es algo que siempre debemos admirar. Si esta condición lleva a un regreso que los haga más felices, que les permita construir un futuro juntos, pues enhorabuena para ellos. Y si por el contrario, esta condición les ayuda a darse cuenta de que sus caminos ya no están alineados, también será lo mejor para ambos. La verdad es que el poder de las redes sociales y la atención mediática puede ser abrumador. Para parejas que comienzan su relación bajo el escrutinio público, como le sucedió a Ande y Kerem, mantener la autenticidad y la privacidad se convierte en un desafío mayúsculo. Quizás la condición secreta de Ande sea precisamente una estrategia para blindar su relación de esas presiones externas, para crear un espacio seguro donde puedan florecer de nuevo, si es que así lo deciden. En resumen, mis queridos espectadores, los rumores sobre Ande Erçel y una posible condición secreta para regresar con Kerem Bürsin están más vivos que nunca. Si bien no tenemos confirmación oficial, las especulaciones apuntan a que Ande podría estar buscando un compromiso más sólido, mayor estabilidad, o una gestión más privada de su relación. Lo que sí queda claro es que si hay una posibilidad de regreso, parece ser una decisión meditada y con bases claras para el futuro. Hemos navegado por los rumores, hemos explorado las posibles interpretaciones de esta misteriosa condición y hemos recordado la intensa conexión que Ande y Kerem han tenido con sus seguidores. Al final del día, lo más importante es su felicidad, sea juntos o por separado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por estar siempre conectados con nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta historia. ¿Cuál creen que sea esa condición secreta? ¿Les gustaría verlos de nuevo juntos? Dejen sus opiniones y teorías en los comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.